Estem aquí amb el castellano, bueno, estem aquí amb el Fernando Pedisco, que és un dels organitzadors d'aquest musical deluxe amb la jarra i la pipa, aquí a Robert Brillas. Avui tenim els Sibaris, els Derives, i és el principi d'un cicle que, bé, portarà música a Esplugues. Comenta'ns una miqueta, doncs, com esteu vivint aquest primer concert d'aquest musical deluxe. Primero apostando en ellos a tope porque son bandas que realmente creemos que tienen cabida en Esplugas y en más sitios. Hay que apostar por gente novel como el grupo Sibari y los tributos. ¿Por qué? Porque es música que a la gente le gusta, ¿vale? A partir de ahí vamos a pensar en hacer algo más con grupos locales, ¿vale? Y ya se está estudiando la segunda edición. Y apostando por grupos noveles que realmente tengan una calidad musical. Ahí estáis, Blackout Producciones, La Jarra y la Pipa, y estáis aquí, pues bueno, montando este ciclo de conciertos que, como bien nos dices, va a intentar atraer a grupos de Esplugas y de la zona, ¿no? De la zona del Baix Llobregat. Para potenciar un poco, pues que tengan unas salas que a lo mejor ahora pues está un poco... falta programación, en las salas locales falta programación. Y a ver, tenemos un cartel como los Criogel, la tienen los Llobregantes, Dulce Deleite, A Bote Pronto, es decir, grupos que yo ya he oído y creo que tienen la capacidad y la calidad para hacer un concierto en directo y apostar por ello. Estamos apostando por el rock and roll. Claro que sí, esta puede ser una oportunidad también para poner a la ciudad de Esplugas un poco en el epicentro de la música a nivel del Baix Llobregat, ¿no? Porque puede atraer mucha gente de fuera que a lo mejor tiene ganas de ver a estos grupos más cercanos que tienen en la comarca y tengan la oportunidad de verlos en la comarca. Creemos en la potencia del directo. Como puedes imaginarte, Derivas es una banda que en el directo llena con muy poco. Es decir, ellos, su fuerte es el directo. Y Sibarit, haciendo música electrónica, sorprende, porque no es un sintetizador o un ordenador, sino van bajista, va guitarrista, las voces son en directo. Lo único que es música electrónica. A partir de ahí, a mi gusto, es un grupo con poderío. Además creemos en el rock and roll, como hemos dicho antes, pero no nos centramos solo en un solo estilo de rock and roll, un solo tipo de música, sino que abrimos a un eclecticismo, por decirlo de alguna manera. De fusionar, nos encanta la idea de fusionar diferentes estilos de música en un concierto. Como puedes ver, un tributo y un grupo de música electrónica. Juntas a la gente. Perdón, que me voy, nene. Trabajas con ella. Muy bien, pues eso es todo. Ah, que perdona.